Mismo gráfico, distinta mecánica. Hoy te muestro por qué una misma idea puede dar resultados muy diferentes en futuros y en CFDs. Este vídeo es contenido educativo y no es una recomendación de inversión. Soy Sopi y verás datos y mecánicas para que elijas con cabeza según tus objetivos y tu gestión del riesgo. Vamos a establecer primero una hoja de ruta sobre lo que veremos en este vídeo. Veremos algo de estructura de mercado, cómo se estructuran ambos mercados, futuros y CFDs, costes totales reales, ejecuciones y liquidez, riesgo y garantías, lo cual es importante si te quieres dedicar a esto de manera seria, caso práctico comparando y errores comunes, y veremos si al final te añado un checklist final. Iré viendo, ya sabes que voy un poco preparando el contenido según lo creo. No me gusta tener un contenido totalmente preparado porque así pienso que sale algo más natural y realista. Vamos a hablar un poco sobre la estructura de los mercados. Y vamos a empezar primero en los futuros. Los futuros son contratos estandarizados, negociados en mercados organizados. Por ejemplo, el CME, con cámara de compensación que reduce el riesgo de contrapartida. Conocerás o te sonará el concepto de market makers, famoso en CFDs. Aquí en futuros ese riesgo es muy mínimo. También en futuros hay registros de volumen y precios, todo centralizado. Todos vemos lo mismo. Luego, por otro lado, en CFDs, los productos son OTC, Over the Counter, con tu broker como contrapartida. Tu broker es tu contrapartida, ¿vale? Ya desde el minuto 1 tienes gente jugando en tu contra. La formación de precios en CFDs replica o intenta replicar el subyacente, pero el mercado no es centralizado. Es posible que no todos los traders de CFDs veáis lo mismo. ¿Qué implicación práctica tiene esto, chicos? En futuros, todos vemos el mismo libro de órdenes del contrato, vemos exactamente el mismo volumen y las mismas órdenes. Mientras que en CFDs, el spread y la ejecución dependen de cada proveedor. Esto no es bueno o malo en sí, ¿vale? Pero implica costes y comportamientos distintos, depende un poco de lo que busques. Vamos a hablar un poco sobre el coste total comparativo. Vamos a hablar sobre un día típico, sin noticias, algo que no se vaya mucho de lo normal, ¿vale? Para establecer una base. Vamos a hablar sobre el spread. En futuros el spread es el tick mínimo del libro, ¿vale? Como mucho tendrás un mínimo de spread de un tick. El tick mínimo del libro, como te digo, diferencia entre bid y ask. Ese será el spread que sufras en futuros. Mientras que en CFDs depende del proveedor y ese spread puede ampliarse en horarios de baja liquidez o en noticias. Comisiones. Tal vez importantes, tal vez no. Como te digo, esto no tiene por qué ser bueno o malo, depende de cada caso. En futuros pagas comisión más tasas de mercado por contrato y por lado. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto de por lado? ¿Qué es eso? Pues que si compras, si haces una compra, una operación en largo, para cerrar esa compra tienes que vender, ¿vale? Entonces ya te especifican de manera totalmente regulada y transparente lo que te vale abrir la compra y cerrarla con una venta. Eso significa lo de por lado, ¿vale? Para que lo entendáis bien. Y luego en muchos CFDs puede ser que tengas solo spread, sin comisión, o comisión más spread. A ver, aquí no son tontos, son empresas, nadie te regala nada. Es posible que si no tienes comisiones, el spread sea un poquito más grande que si tuvieses comisión más spread, ¿vale? Aquí nadie te regala nada. Si no te lo meten por un sitio, te lo meten por otro. Y luego el deslizamiento, el famoso slippage. El deslizamiento por velocidad o liquidez. Esto no solo es de futuros. Si bien es cierto que es más famoso en futuros, porque bueno, es algo que de las pocas cosas que hay, pues es algo de lo poco que tenemos en futuros. Pero en CFDs también existe, ¿vale? Un concepto menos conocido. Financiación overnight. En CFD suele aplicarse un coste diario por mantener posiciones fuera del intradía, mientras que en futuros el coste de mantener esas posiciones ya va en el precio del contrato, no es un cargo diario. Lo cual, si hace swing, hay mucha gente que me dice, no, futuros no vale para swing. Pues mira, ya tienes una posible ventaja sobre CFDs. Y aquí viene la pepita de oro, la guinda del pastel, los datos de mercado. En futuros puedes necesitar suscripción a datos, y en CFD suelen estar incluidos en la plataforma del broker, ¿vale? Y diréis, mejor CFDs, que me sale gratis. Ojo, hay que echar un vistazo más allá
de lo que es el lienzo, de lo que te enseñan, de lo que te cuentan. Sí, en futuros puedes tener que pagar la suscripción a datos, pero esos datos son totalmente transparentes y centralizados. Puedes ver con las herramientas adecuadas absolutamente cada operación que está entrando al mercado e incluso puedes ver las órdenes pendientes, los famosos heatmaps o mapas de liquidez, ¿vale? Regla de oro, como os decía, esto no implica que algo sea mejor que otro, no vengo aquí a posicionaros a favor de una cosa o de otra, vengo a daros datos para que vosotros seáis críticos, ¿vale? Yo siempre defiendo el pensamiento crítico, no el daros las cosas machacaditas y masticaditas y convenceros de A o de B. Os doy datos y vosotros decidís. Regla de oro, evalúa tú el coste-beneficio de cada opción. Por ejemplo, si tu objetivo típico es un ratio de riesgo-beneficio de más 2R y tu spread más comisiones se comen un 0,4% de tu R, de tu ratio, tu foco sufre un poco. Por eso también puedes ser buena idea para comparar, medir de acuerdo a tus estrategias y metodologías esos distintos escenarios, basándote solo en este caso en spread y comisiones, para comparar con futuros y CFDs. Vamos con un ejemplo didáctico, con valores orientativos, ¿vale? Sin basarme en nada en concreto. Venga, supón una operativa intradiaria en microcontratos del SP500 y pon que buscas de objetivo en una operación 20 ticks. Ticks, para los que aún no lo sepáis, es el equivalente al PIB, pero en futuros. Pues eso, vamos a seguir. Pongamos que buscas un objetivo de 20 ticks y que esto supone un ratio riesgo-beneficio de 2R, por lo que el stop es de 10 ticks. El valor del tick en el micro SP500 sería de $1,25. Entonces, en los futuros del microcontrato del SP500, comisión más tasas, así de manera muy orientativa, pudieran ser $2-3. Y un spread efectivo de un tick, si entras en mercado, como mucho. Yo en el SP500 no suelo tener nada de spread. En el punto en el que yo ejecuto, se ejecuta la operación. Pero bueno, por poner algo un poco más así, sin adornar, ¿vale? Un tick de spread efectivo. Y luego vamos a CFDs. Como te decía, vamos a recapitular. $2 o $3 de las comisiones, más tasas, y luego un tick de un posible spread. Pues tienes ahí unos $3-4, ¿vale? De coste de operación por microcontrato. Luego vamos a los CFDs y tienes el spread típico del proveedor, que puede ser de 1 a 4 ticks. Vamos a pasarlo ya en ticks, ¿vale? Todo en ticks. Esto según el horario y la volatilidad. Y luego la comisión, a veces es cero, depende un poco de tu tipo de cuenta, o a veces es por lado también. Entonces vamos a un resultado. Si tu estrategia busca 20 ticks y pagas 4 ticks de spread en CFDs, has entregado el 20% del objetivo al entrar. Y si además sales al mercado con 1 o 2 ticks de deslizamiento, el coste total puede compararse a futuros con comisiones, pero spread más ajustado, ¿vale? Entonces, a efectos prácticos pudiera ser que te dé igual operar futuros que CFDs en ese aspecto, que te salga más o menos igual, o pueda haber situaciones en las que te salga mejor CFDs, o puede haber situaciones en las que te salga mejor futuros, ¿vale? Y es el mensaje clave que quiero aportar aquí. No te cases con un producto, casa tu metodología con lo que buscas, con el producto que te puede venir mejor, ¿vale? En mi caso, y lo que yo suelo decir, mi opinión, no suele ser algo extremadamente significativo las comisiones y el spread en una operativa. No suele serlo, ¿vale? Analízalo, pero en mi operativa sí, es una operativa de scalping. Prefiero no tener spread, por eso hago futuros, porque es una operativa por lo general rápida y el tener spread puede variar bastante la ejecución, la performance. Pero por eso opero futuros en cierto modo, porque yo lo he analizado y mira, mejor futuros con un spread muy mínimo y ya está. Vamos a hablar ahora de la ejecución y la liquidez. En futuros, la liquidez suele estar concentrada en tramos RTH, que se les llama, y en el contrato más líquido. Los contratos van caducando, esto se suele hacer de manera automática ya en las plataformas de trading de futuros. No te tienes que preocupar de nada, van caducando, te avisan y te actualizas y punto. Entonces se suele decir que el contrato actual, el contrato más nuevo, es el que más liquidez tiene. Esto, como te digo, es el que te van poniendo las plataformas, no te tienes que preocupar de mirar distintos contratos de cada activo ni nada, es el que te pone la plataforma y punto. También en futuros hay mejor profundidad del libro, a menudo hay menos deslizamiento en las entradas y salidas, ¿vale? A eso me refiero de la profundidad del libro. Y en CFDs la ejecución depende del proveedor. En horas valle o noticias puede ampliarse el spread y aumentar el deslizamiento.
Y luego para ambos puede venir bien utilizar órdenes limit cuando proceda para evitar cazar o para evitar que te cacen en un deslizamiento o en un spread muy grande. Y también puede ser buena idea evitar cazar velas en los primeros segundos tras una noticia o tras una apertura. Y por supuesto, como siempre digo, en mi opinión, siempre hay que saber el tamaño máximo de operación antes de entrar al mercado. Si no, no sé qué estás haciendo, entrando al mercado sin saber el tamaño de tu riesgo. Vamos a hablar un poco ahora sobre riesgo, garantías y regulación. Algo un poco más de papeleo, ¿no? Podríamos decir, algo más de regulación. Eso es futuros. Vamos a empezar por futuros. El margen inicial y el mantenimiento. Tienes aquí dos valores, dos variables, el margen inicial y el mantenimiento. Ahora hablaremos de ello. Te puedes sufrir llamadas de margen si tu balance cae mucho, ¿vale? Las llamadas margin calls, ¿vale? Y sufrir el clearing. El riesgo de contraparte se mitiga mediante el clearing. No hay protección automática de saldo si te apalancas sin control. Coges y lo pierdes todo y ya está. Por eso el apalancamiento hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Vale? ¿Qué me refería o a qué me refería con el margen inicial y mantenimiento? En futuros te exigen un monto mínimo en cuenta por contrato para abrir una operación. Todo esto está desglosado en todas las plataformas de manera totalmente transparente, ¿vale? Esto simplemente te metes cuáles son los valores de margen de esta plataforma y te lo pone todo, ¿vale? Y luego hay otro valor que es el de mantenimiento que os decía, que es el monto mínimo que os exigen en la cuenta para mantener una operación de un día para otro, ¿vale? ¿Esto por qué lo exigen? ¿Por qué lo exigen? Por el tema de los gaps. ¿Vale? Para que no salgas muy mal parado de un gap, para que la cuenta no te fulmine o no sea fulminada por un gap. Por eso te exigen un valor mínimo en tu cuenta para poderte mantener la operación de un día para otro. Bien, ¿lo habéis entendido? Yo creo que está todo bastante bien explicado. Si no, ya sabéis que en comentarios me podéis decir. Esto es más o menos una clase gratuita, como casi todo el contenido que os doy en redes son clases gratuitas. Hay gente que lo aprecia y gente que no. Pues bueno, hay gente de todo tipo. Y vamos al tema de los CFDs. El margen te lo fija el proveedor y según jurisdicción pueden existir protecciones, por ejemplo contra el saldo negativo. Aún así, el apalancamiento también puede jugar en tu contra muy rápido. Y en ambos, la gestión del riesgo por operación y tus límites diario y semanal es lo que te va a proteger, ¿vale? Al final es eso, una operativa profesionalizada, con todo estandarizado y todo definido. Vamos con otro caso práctico, con misma idea pero dos productos distintos. Por supuesto, valores orientativos, ¿vale? Pongamos una cuenta de $5.000 y que el riesgo de operación es de $25. Pon que buscas un setup objetivo de 20 ticks con un riesgo de 10 ticks de stop. Vamos primero con los futuros, microcontratos del SP500. El tamaño de la operación será de dos contratos, 10 ticks por $1,25 son $12,5 por contrato, ¿vale? Para ese riesgo de 10 ticks que poníamos de stop, ¿vale? 10 ticks, $1,25 por tick, que es lo que vale en el microcontrato del SP500, son $12,5 por contrato. Por dos contratos que hemos dicho, ahí tienes los $25 de riesgo por operación, que hemos definido antes. Vale, si te toca el objetivo de 20 ticks, pues 1,25 por dos contratos por 20 ticks son $50 de objetivo, o sea, un 2 de ratio de riesgo-beneficio. Luego, los costes, comisiones más tasas. Vamos a ir a algo que no esté para nada adornado. Vamos a poner un 4 o $6 del total, ¿vale? Pues te puedes llevar un neto orientativo de $46, $44 de beneficio, si el deslizamiento es moderado, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto. Ahora vamos a los CFDs, ¿bien? Vamos a hacer lo mismo, que el valor por tick sea el mismo, de 1,25, que vamos a buscar el mismo ratio, el mismo beneficio, etcétera. Entonces, si llegamos al objetivo, el objetivo también en divisas sería de $50. Y ahora vamos a los costes, que es lo que cambiaría. El spread, ponle 2-4 ticks para entrar, que serían 2,5 o $5. Una posible comisión y 1 o 2 ticks de deslizamiento al salir. Ponte que el neto orientativo nos salga pues a $41, $47 según el horario y el proveedor, ¿vale? Puede ser que a veces nos salga mejor, a veces nos salga peor operar los CFDs en aspectos de comisiones. Y ya si alargas las operaciones más de un día, tendrías que añadir la financiación overnight, que varía por activo y por proveedor. En futuros este coste ya está en la comisión.
¿vale? Ya está, pero tal vez en CFDs tengas que estar pagando la financiación de overnight. Conclusión de este ejemplo. En intradía, con objetivos de 20 a 30 ticks, los detalles de coste, spread y comisiones con deslizamiento pueden igualar o inclinar la balanza, pero hay que medir el coste en tu horario y en tu activo. Como ves, puede no ser algo realmente significativo. Ya ves que son valores muy cercanos el uno del otro operando futuros a CFDs. Pero vamos a hablar de los errores comunes y posibles antídotos a ellos. El primer error, elegir el instrumento o el mercado que operas por puro marketing, no sin haber realizado un análisis previo. Un antídoto a ese error sería realizar cuadros comparativos con tus propios históricos, tus operaciones, etc. Un posible error número 2 podría ser ignorar el rollover en futuros y operar un contrato ya pasado. Antídoto. Siempre elige el contrato con mayor volumen. Como os he mencionado antes, no os tenéis que preocupar por esto porque las propias plataformas ya lo van actualizando. Así que esto ya es un error que es muy difícil caer en él. Otro error en CFD es olvidar el spread variable en noticias o en horas valle. Y antídoto, pues testear en tus horas reales y establecer ventanas de no operar si procede. ¿Vale? Un posible checklist para que tú veas qué te merece más la pena. 1. Estructura. Futuros centralizado, CFDs OTC. 2. Coste total por ratio de riesgo-beneficio, por R. Lo calculas para tu método y lo miras. 3. Liquidez con respecto al horario. Los gráficos de cada activo en futuros y en CFDs son iguales. Tú miras el gráfico del euro-dólar en futuros y miras el gráfico del euro-dólar en CFDs y son exactamente iguales. La volatilidad, dicha de esta manera, será similar. Lo que tienes que ver es la liquidez, que es lo que no será igual. Y eso te puede llevar a ciertas confusiones. Liquidez no es lo mismo que volatilidad, ¿vale? Luego, analiza los márgenes y las garantías. Yo pienso que futuros está muy, muy bien regulado. El tema del rollover, si te va a costar, si te va a suponer un impedimento muy grande. Yo ya te digo que para mí y para los alumnos de la academia no es ningún impedimento porque, por lo general, la plataforma te lo suele ir actualizando de manera automática o si no, en la comunidad lo vamos comentando. Vale, y luego una prueba con tus datos. Ir probando tú en tu checklist y ir viendo pues una posible comparación. Así que nada, hasta aquí esto, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Como os decía, contenido educativo para ir ampliando contenido sobre este mundo tan apasionante, al menos para mí. Ir dándoos píldoras de alto valor, dadas por un profesional. Como veis, o habréis podido apreciar, no es lo mismo que os las dé un cualquiera, que os las dé yo. Habréis visto en mi contenido que podéis sacar más cosas de valor de él. Así que, sobre todo por lo que puedo escuchar de vosotros, así que me alegro en ese aspecto, por eso lo sigo haciendo. Espero que saquéis cosillas en valor de este vídeo y que os vaya bien, chicos. Un saludo.